y Emilio les esbozó un poco cómo encarar el ejercicio 3. Voy a hacer una confesión. Cuando yo era estudiante y cursé esta materia, y dieron el potencial Linear-Bicart, no sé cómo se pronuncia, si alguien lo sabe me lo corrige. La verdad es que no lo entendí. ¿Sí? Me di cuenta después que no lo había entendido. Tuve la suerte que en el examen no me lo tomaron, con lo cual pude pasar la materia. Pero años después, cuando me tocó ser ayudante en esta materia, dije, tengo que entender este tema. Y cuando lo entendí me di cuenta que había entendido todo completamente mal cuando lo había entendido la vez original. Por suerte no me lo habían tomado. Entonces eso como que a mí siempre me motivó a, si me toca esta clase, tratar de explicarlo, aunque sea hacer efectivamente la cuenta bien, en algún ejemplo, aunque sea sencillo, para entender qué es exactamente lo que hay que hacer cuando uno se plantea el problema de, como ustedes saben, ese potencial lo que describe es cómo es el campo electromagnético con una partícula que describe una trayectoria arbitraria. ¿Sí? Porque habrán visto en la práctica pasada y en la teórica el enunciado, digamos, del potencial o del campo electromagnético, que es esa expresión así, evaluada en el tiempo retardado, pero hacerlo explícitamente involucra cierto laburito, cierto trabajito, que no es tan obvio. Uno piensa, bueno, es el tiempo retardado, no es tan obvio. Pero entonces, al menos una vez en la vida, está bueno hacerlo, para entender que uno lo entendió, ¿tá? De manera tal de el día de mañana no encontrarse en la situación de culpa en la que yo me siento. ¿Tá? Bueno, entonces, la excusa para hacer ese problema es ese que encaró Emilio la clase pasada, lo introdujo, les tiró algún resultado, queremos llegar a ese resultado, pero viendo algo un poco más general. Pero básicamente el problema me plantea que tengo una partícula relativista de carga Q, masa M, que pasa a través de un capacitor de placas paralelas de longitud L. ¿Sí? El campo eléctrico en el interior del capacitor es homogéneo y constante. Y como vemos en la imagen, el campo eléctrico es perpendicular a la trayectoria que por lo menos tenía la partícula cuando entra al capacitor. ¿Ahí está bien? El Adobe dijo que no. Ahí va. La partícula ingresa al capacitor con una velocidad V0 perpendicular al campo eléctrico y paralela a las placas. Y viaja tan rápido que su desviación puede despreciarse. ¿Sí? O sea, es obvio que si este fuera un problema donde no intentáramos hacer la menor cantidad de aproximaciones posibles, ya el hecho de que tenga una partícula que viene a esta velocidad y entra en una región donde hay un campo eléctrico perpendicular a ella, ese campo eléctrico seguro la va a desviar, ¿no? Eso es natural. Pero bueno, vamos a asumir que, digamos, este recorrido es lo suficientemente corto y esta partícula viene lo suficientemente rápido como para que la desviación que le produce la partícula es prácticamente despreciable. ¿Sí? A pesar de que sea prácticamente despreciable en el sentido de que no le va a cambiar mucho la trayectoria. ¿Sí? La trayectoria va a seguir siendo prácticamente una línea recta. Sí, se va a torcer un poquito, pero va a ser una línea recta. Esa es nuestra aproximación. Aún así, por el hecho de que atraviese una región de campo eléctrico, ¿sí? Digamos, sabemos que en principio va a sentir una fuerza esa partícula que la va a tender a acelerar hacia arriba. ¿Sí? Y debido a esa aceleración que tiene la partícula hacia arriba, va a producir radiación, porque como ustedes saben, cualquier partícula que acelera produce radiación. ¿Sí? Entonces, bueno, me dice calcule la energía total irradiada durante el paso por el capacitor, en primer lugar. Y luego me dice que escriba la expresión del campo eléctrico de radiación y grafíquelo cuantitativamente en función del tiempo para los puntos menos x0 y x0. ¿Sí? Que se encuentran sobre la línea que sigue la partícula, simétricos respecto al centro y muy alejados de este. Entonces, lo que quiere el problema básicamente es que compare, fíjense, nuestra partícula entra al capacitor por la izquierda y sale por la derecha, o sea, está viajando hacia la derecha. Con lo cual, el observador que está en menos x0 y el observador que está en x0 ven dos cosas distintas en principio. Uno ve una partícula que se está alejando y la ve desde atrás de su trayectoria, y el otro uno ve una partícula que viene de frente. ¿Tá? O sea, son, digamos, en principio, si traspolamos los efectos que vimos la semana pasada sobre cómo la radiación, digamos, por ejemplo, la radiación dipolar
deforma los lóbulos en la dirección donde hay aceleración, ¿sí? Algo parecido deberíamos ver, es decir, la radiación debería ser mucho mayor cuando estamos viendo la partícula que nos viene de frente que cuando estamos viendo una partícula que se aleja de nosotros. Incluso estando a la misma distancia de esa partícula. ¿Sí? Entonces, antes de encarar directamente las preguntas de este problema, veamos un poco algo más general. Entonces, la expresión para el campo eléctrico, que ustedes habrán visto en la teórica, en la práctica también. Acá es peor este lápiz. La expresión que uno tiene para el campo eléctrico de una partícula que se mueve con una cierta trayectoria tiene la siguiente pinta, relativamente compacta, pero lo que te engaña de la expresión es justamente eso, que es relativamente compacta y que en realidad involucran en su interior un montón de información que uno tiene que elaborar previamente para poder escribir estas cosas explícitamente. Esto tiene dos términos. Que tiene esta pinta. Fíjense que el primer término depende a lo sumo de beta, ¿sí? De la velocidad de la partícula y de cosas y del espacio-tiempo que está metido adentro de lo que definiremos como esta normal n, este bicho r de acá, el gamma, que obviamente depende de la velocidad, pero no depende de la aceleración, este término. ¿Está? Este es lo que se llama el campo de velocidad. Y este término acá sí depende de la aceleración, y es lineal en la aceleración. ¿Sí? Ese beta punto es la aceleración dividido c, obviamente. Y digamos, este es el término que se enciende cuando mi partícula no solo se está moviendo, sino que está acelerada. ¿Sí? Este es el término que produce radiación, ¿tá? Que decae lejos como 1 sobre r. Este es el término que decae lejos como 1 sobre r al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el cálculo que nos está pidiendo el problema que miremos el campo eléctrico de esta situación, ¿sí? Nos está pidiendo una situación bastante simplificada, porque nos está diciendo, bueno, pará, básicamente vas a tener una partícula que se mueve en una trayectoria recta, con un movimiento prácticamente uniforme, ¿sí? Movimiento uniforme, recto, ¿sí? Que sí, siente una pequeña aceleración, que es la que vamos a enchufar acá adentro, pero que no la desvía mucho, con lo cual sigue viviendo en una recta. Y no solo eso, nos pide que miremos el campo en esa recta, en este punto menos x0 y en el punto x0. ¿Sí? Lo cual en principio simplifica un montón esta cuenta. ¿Tá? Entonces uno, si hace directamente eso, por ahí pierde de vista digamos, todo lo que involucra hacer esta cuenta completa en un caso más general. ¿Sí? Entonces, aunque sea hagamos la cuenta completa en un caso más general, pero sencillo, que sería tener una partícula que se mueve a velocidad constante, ¿sí? Y nada más que eso. ¿Sí? Que no está acelerada, que no tiene más. Este término por ahora no lo voy a mirar. Voy a mirar esto. Partícula de velocidad constante. Quiero calcular todo lo que está acá adentro para obtener el campo eléctrico de una partícula que se mueve a velocidad constante. ¿Sí? Lo bueno de hacer esa cuenta es que si yo hago las cosas bien, entiendo bien quién es este R, quién es esta normal de acá, etc. Si yo hago ¿qué quiere decir evaluar en este tiempo retardado, etc. Si yo hago eso todo bien, el campo eléctrico que voy a obtener, el campo eléctrico de una partícula que se mueve a velocidad constante, lo podría haber obtenido de otra manera completamente distinta para poder comparar el resultado. ¿De qué manera puedo obtener el campo de una partícula que se mueve a velocidad constante? Exacto. Acá dice el de la segunda fila que no ve, dice con el campo de una partícula quieta y haciendo un boost, efectivamente. ¿Sí? Se agarra el campo de una partícula quieta, bueno, es campo eléctrico de Coulomb, es fácil. Le hago un boost a eso, un boost para atrás, digamos, para que esa partícula se vea como una partícula que se mueve a velocidad constante,
y debería obtener lo mismo que evaluando este pedazo de acá. ¿Está? Entonces vamos a hacer eso. Antes que nada definamos quiénes son todas estas cosas, ¿sí? Pero para eso tenemos que pensar el movimiento de la partícula, sea cual fuere, si es velocidad constante o está acelerada, se mueve para un lado o para el otro, haciendo círculos o lo que quiera que haga la partícula, lo tenemos que pensar en términos de espacio-tiempo. ¿Sí? Supónganse que esto es tiempo, que esto es espacio. ¿Sí? Supónganse que yo pudiera dibujar las otras dos dimensiones que me faltan, X, Y, Z. No puedo, obviamente. Pero bueno, Y a lo sumo iría para este lado. ¿Sí? Entonces, normalmente uno en mecánica clásica está acostumbrado a que, como ustedes saben, describen cómo se mueve la posición de una partícula como una función de los puntos, digamos, de las coordenadas del espacio como función del tiempo. ¿Sí? En relatividad muchas veces es útil pensar, como uno piensa que el espacio tiene 4 dimensiones, tiempo y las 3 coordenadas espaciales, entonces pensar que en el espacio-tiempo esa partícula dibuja una trayectoria, ¿sí? Será algo así, ¿sí? Si quieren, piensen esto como C por T. Esta trayectoria obviamente es algo que no puede volver para atrás porque tiene que ir siempre para adelante en el tiempo, ¿sí? Y a su vez el ángulo de esto no puede ser mayor a 45 grados porque no puede ir más rápido que la luz. Entonces, esto es lo que se llama una línea de mundo, ¿sí? Entonces, si yo estoy en el espacio-tiempo, tengo tiempo, mis coordenadas son 4, tiempo y las 3 coordenadas espaciales, yo, ¿cómo describo una curva en un espacio de 4 dimensiones? ¿Cómo así en matemática para describir una curva? Necesito introducir un parámetro, ¿no? Entonces mi curva esta, la voy a llamar Rmu, será cada una de las 4 coordenadas de esta curva, va a ser una función de un cierto parámetro. ¿Sí? Y lo llamo tau. ¿Está? Entonces, esto quiere decir que el tiempo, que es la coordenada 0, es una función de tau, que x es una función de tau, que y es una función de tau, que z es una función de tau. ¿Cómo recupero la noción típica que uno tenía antes? De que en realidad la partícula yo la escribo como una función de las coordenadas del espacio como función del tiempo coordenado. ¿Sí? Y bueno, invierto la primera relación. ¿Sí? Si yo tengo tiempo como función del parámetro tau, puedo sacar tau como función del tiempo y meto ese tau como función del tiempo adentro de las coordenadas espaciales y ahí tengo lo que tradicionalmente uno llama x de t. ¿Sí? Posición como función del tiempo. Bien. Entonces, digamos, supónganse que yo acá les dibujo estas dos líneas a 45 grados. Voy a borrar un poquito esta trayectoria para que... Oh, qué difícil que está esto. Esas dos líneas que dibujé se supone que son dos líneas rectas a 45 grados. Si yo me imagino que saliendo del pizarrón está la dirección Y, y bueno, en algún lugar que no puedo dibujar está la dirección Z, lo que yo tengo ahí es como una especie de cono, ¿no es cierto? Un hipercono o dos conos. Cono futuro, un cono pasado. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando uno hace la cuenta de cómo se obtiene este potencial, el potencial del que viene este campo eléctrico, ¿sí? Uno básicamente se da cuenta que tiene que hacer una integración y esa integración vale cuando la trayectoria de la partícula atraviesa este cono de luz. Es lo que te da la cuenta, te da una delta de Dirac que te dice, bueno, ahora pará, se concentra todo en el punto donde esta trayectoria atraviesa el cono de luz. Esta trayectoria atraviesa el cono de luz 2 veces, acá y acá. ¿Ah? Como uno quiere causalidad, va a buscar este punto. ¿Sí? Este punto de acá. Uno lo que quiere, físicamente hablando, es que los efectos de la partícula, ¿sí? Si yo estoy observando en algún punto del campo eléctrico, lo que yo esté observando en ese punto esté en el cono de luz pasado, para que, digamos, haya un efecto causal de la partícula que produce ese campo. ¿Se entiende?
El campo eléctrico que yo veo quiero que se haya producido antes que el tiempo que yo estoy viendo ahora. ¿Está? Sí. El origen son las coordenadas t igual 0, x igual a 0 de un sistema de referencia. ¿Está? Es el origen del tiempo y el origen del espacio de un sistema de referencia. Sí. Sí, sí, respecto también. O sea, yo quiero que esté en el cono de luz pasado, que es el que está para abajo. El cono de luz visto desde este origen. ¿Está? Está. Bien. Bueno, entonces eso es lo que te dice la cuenta. El potencial dice, te hay que calcular esto, delta de Dirac, la delta te localiza la cosa cuando en esta intersección. En realidad te dicen cualquiera de los dos, lo que pasa es que uno por causalidad elige este que es el correcto. ¿Sí? Entonces, digamos, la cuenta te dice... O en otras palabras, donde este es un cuadrado lorentziano, ¿sí? La cuenta te dice, elegí tau tal que valga esto. ¿Sí? Esta es la condición. ¿Ok? Entonces uno tiene que resolver esta condición. Perdón, yo no entendí bien. En no lineal, obviamente. Sí, decime. No entendí bien esta, o sea, sospecho que tiene que ver con buscar tau tal que estás en el pasado causal, pero no entiendo bien cómo hiciste para plantear la cuenta de esa manera, digamos. No, es que no lo planteé yo. Si vos agarrás y resolvés las ecuaciones de Maxwell para una partícula que tiene una determinada trayectoria, ¿sí? Se Sí. queda un integral tipo coulombiana, pero que está localizada en un determinado valor del parámetro de tu trayectoria, de la partícula. ¿Sí? Ok. ¿Y de dónde sale eso? Sale de resolver esta ecuación. ¿Tá? Y después yo te doy una interpretación física de esa ecuación, pero esa ecuación hay que resolverla. ¿Tá? ¿Ok? No voy a empezar de cero la derivación todo porque sería dar una teórica de vuelta. No quiero dar una teórica, quiero hacer una cuenta. No, está Para bien, está bien. teórica, tiene la teórica. ¿Se Perfecto. entiende? Sí, sí, sí. ¿Cómo? En el potencial de... Sí, sí. O sea, necesito resolver siempre esta ecuación para poder calcular el potencial de una partícula que se mueve en una cierta trayectoria, cualquiera. ¿Tá? Nosotros vamos a usar una trayectoria recta, pero podría haber sido una trayectoria cualquiera. Sí. Sí. Nosotros queremos resolver este campo, pero este campo depende de una cosa que se llama R, otra cosa que se llama el versor N, todo un montón de cosas que no sabés qué son, y antes de explicarte quién son, te explico que hay que resolver esto, para explicarte cómo con esto vas a calcular cuánto vale R, cuánto vale N, etcétera, etcétera. ¿Tá? Esta es la trayectoria de mi partícula, sea la que fuere, pues si es una línea recta, más sencillo, si es un círculo, y bueno, será un círculo, pero esta es la progresión de la trayectoria de mi partícula. Estas son las coordenadas del espacio-tiempo, tiempo, x, y, z. ¿Sí? Tengo que resolver esta cuenta y calcular cuánto vale tau para que valga esto igual a 0. Esta cuenta, como va a ser cuadrática, puede ser mucho peor que cuadrática, pero por ejemplo en el caso de una partícula de velocidad constante es cuadrática, va a tener dos soluciones, y bueno, me voy a quedar con una usando este criterio del pasado. ¿Está bien? Entonces, ahora hacemos esta cuenta explícitamente, pero supónganse que ya resolvimos esta cuenta. ¿Qué son los objetos que tengo definidos acá adentro? ¿Sí? Entonces,
El vector R perdón. ¿Con 2? Ah, ahí está. Con 2 se borraba. El vector R es el vector posición menos el vector, las 3 coordenadas espaciales de la partícula, ¿sí? Pero evaluadas en este tiempo particular que resuelve esto, ¿sí? Llamémoslo tau 0. El que da solución de este problema, tau 0, ¿sí? Es el que voy a enchufar acá para definir quién es R. ¿Sí? Sí. Este es el vector R. Un tau 0. Sí. Bien. Entonces voy a evaluar esto, ¿sí? Estas es mis coordenadas espaciales de la trayectoria de mi partícula, las voy a evaluar en ese tiempo particular que resuelve esto, y eso me da este vector R, ¿sí? Bueno, el R, obviamente, es el módulo de ese vector. Y el N, nada, es el vector unitario, que es el vector R dividido su norma. ¿Sí? Y con eso en principio ya tengo todos los ingredientes. ¿tá? Pero no es tan fácil justamente por esto, porque yo, todas estas cosas, todos estos ingredientes, como me recuerda acá el paréntesis, lo tengo que evaluar en este tiempo especial, tiempo retardado, ¿sí? Que viene de resolver esta ecuación. Entonces esa es la dificultad. ¿tá? Entonces, planteémoslo en el caso de una partícula que se mueve a velocidad constante. En la dirección X, como va a ser el caso que nos interesa eventualmente. ¿sí? Entonces, supóngase que tengo una partícula que se mueve a velocidad constante en X. ¿sí? Yo podría parametrizar el tiempo, la coordenada 0, si quieren, de mi partícula, como C por tau. O sea, la estoy haciendo lineal en el parámetro. Lo estoy haciendo trivial, si quieren. ¿sí? Como lo había planteado. Acá estoy haciendo mi parametrización explícita de RMU de tau. ¿sí? Estoy diciendo la coordenada 0 es C por el parámetro tau. R1 es V por tau. R2 es 0, RT es 0. O sea, está en el plano igual a 0, Z igual a 0. En la línea igual a 0, Z igual a 0. Moviéndose a velocidad constante en X. ¿sí? O sea, acá estoy haciendo la elección particular de que el parámetro tau sea igual al tiempo coordenado de esta partícula. ¿sí? Pues la coordenada 0 que es C por T. ¿tá? Bien. Entonces, la condición esa que habíamos hablado antes, para encontrar mi tiempo retardado, tau 0, va a ser, voy a tratar de exagerar mi tau con firulete para que no se confunda con mi tiempo. ¿Sí? Esa es la condición que habíamos hablado antes, la condición que se escribía cuadrática. Acuérdense que las distancias lorentzianas son con la métrica, por lo tanto es más, menos, menos, menos. ¿sí? O menos, más, 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 según la convención, pero es lo mismo. ¿tá? Entonces, mirando esto fuerte, están todos de acuerdo que esta es una ecuación cuadrática en tau. ¿Sí? O sea, si uno expande esto es cuadrático en tau. Pero bueno, es fácil de resolver, ¿no? Vamos a llamar el que soluciona esta ecuación el tau 0, como decíamos antes. Es fácil de resolver, tiene dos soluciones.
Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, etc. ¿Sí? Les escribo la solución directamente. Esto lo voy a sintetizar un poco. ¿Sí? Entonces, tau 0, que es la solución de esta ecuación, en principio tiene dos soluciones, acá habría un más menos. Me quedo con la solución de pasado. Sería largo argumentar por qué es la solución del menos y no la del más, pero créanme. ¿Sí? Entonces, nada, tau 0 ahora pasa a ser una función complicada del tiempo, x, y, z. ¿Sí? Con el parámetro beta metido ahí adentro, el parámetro gamma que depende de beta, etc. Entonces, la complicación de todo en definitiva es esa. El tau 0, que es el tiempo en el que yo tengo que evaluar la expresión original del potencial o del campo eléctrico, es una función complicadísima del espacio-tiempo. Entonces acá es cuando uno dice, pará, la primera vez cuando yo llegué hasta acá como estudiante dije, o sea, no, está mal lo que estoy haciendo. Porque dije, yo sé calcular el potencial de una carga eléctrica que se está moviendo a velocidad constante, porque lo hago con un bus, como dijo el compañero, y acá no voy a llegar ni en pedo, o sea, tengo una cosa con una raíz cuadrada metida acá adentro en este tiempo, tengo que evaluar una expresión ya complicada de por sí en este tiempo de acá. Y resulta ser que está bien, o sea, estamos haciendo las cosas bien. ¿Sí? Fíjense que acá estoy tomando algo muy sencillo, partícula moviéndose a velocidad constante. Podría haber tomado algo más complicado, una partícula moviéndose en un círculo. ¿Sí? Para resolver esta ecuación hubiera sido más complicado, pero en principio el camino es ese. ¿Ah? Entonces, digamos, vos ves la expresión del potencial y decís, bueno, qué lindo, podés encontrar una solución cerrada, súper linda, para el campo eléctrico y el campo magnético de una partícula que se mueve en una trayectoria arbitraria. Sí, cerrada y súper linda hasta ahí, porque está todo con un ret que te recuerda en el paréntesis de que en realidad tenés que resolver esta ecuación primero y enchufar todo ahí adentro. ¿Tá? Entonces la dificultad está ahí. Bien, entonces acuérdense, nos iba a servir el módulo y la dirección de este vector, R. Sí, decime. No, es x menos b por t. Es x menos bt. Es gamma cuadrado por x menos bt cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado. ¿Está? Bien. Decíamos que nos servía el módulo el módulo del vector R. ¿Sí? El vector R habíamos dicho que era x menos R, todo siempre evaluado en tau 0. ¿Sí? Ahora, si estamos, acuérdense, este x menos R, R vector módulo es básicamente la raíz cuadrada de esto que tengo acá. ¿Sí? Con lo cual yo podría usar esta identidad original, que es la que me definía tau 0, para escribir esto en términos de tau 0 como c por t menos c por tau 0. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Esta? ¿Esta? Es la solución de esta cuadrática, es una de las soluciones de la cuadrática en tau 0. ¿Ah? No te escuché. Y el gamma viene de una combinación de b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Te acordás que gamma es 1 sobre la raíz cuadrada? Bueno, eso depende de b, depende de c, así que puede aparecer un gamma. Hacé la cuenta, es
es resolver una cuadrática, menos b más menos raíz cuadrada, no tiene ninguna magia. Entonces decía que el módulo de este vector de la parte espacial de las coordenadas del espacio-tiempo menos la parte de la posición de la trayectoria, este módulo es como si fuera la raíz cuadrada de estos tres términos que tengo en la ecuación de arriba. ¿Sí? Entonces la raíz cuadrada de esos tres términos en la ecuación de arriba, como vale esta ecuación de arriba, sería la raíz cuadrada de esto que tengo acá, que es c por t menos c por tau 0. ¿Sí? ¿Por qué escribí más esto y no menos eso? Porque es la raíz cuadrada de un cuadrado. Porque habíamos dicho que tau 0, justamente como está en el cono de luz pasado, el tiempo siempre es mayor al tiempo retardado. ¿Está? Entonces yo sé que eso es positivo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, tau 0 lo conozco porque lo resolví de acá. Por lo tanto, saco que R es igual a beta gamma cuadrado por X menos B por T más gamma por este bicho que llamé D, que es esta raíz fea de acá. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahora, ¿yo qué necesitaba? Necesitaba la normal, que era la dirección de este vector R, y necesitaba R, todo evaluado en tiempo retardado. Hasta ahora tengo el módulo este, R evaluado en tiempo retardado, que es toda esta expresión de acá. ¿Sí? ¿Cómo? Llegamos a que este R, que es el módulo de R, era C por T menos C por tau, tau 0. Lo de tau 0 es solución de esto. ¿Sí? Bueno, la solución la tengo, es esta, la enchufé explícitamente acá y me quedó esto. ¿Está? Bien. Entonces, fíjense que en el primer término del potencial, nosotros en realidad necesitamos esto. Bueno, no, vamos a escribirlo explícitamente. Mejor. Nosotros queremos este tipo de acá se supone que es esto de acá, ¿sí? ¿Y este R qué es? Bueno, este R en su componente X es X menos beta o 0, y en Y es Y, y en Z es Z, todo dividido R. ¿Sí? Hasta acá mucho no gané, porque todavía sigo teniendo esta dependencia en tau 0, y acuérdense que tau 0 es todo este choclo de acá. ¿Sí? Sin embargo, si yo agarro y hago, si miran la expresión original del potencial, las cosas que yo necesito son dos. Necesito la proyección de este n en la dirección de beta, y necesito este n menos el vector beta. Fíjense, lo que necesitábamos en el primer término era esto. ¿Sí? Entonces, explícitamente, beta apunta en X. Acuérdense que beta es beta por la dirección X. O sea que lo que necesito acá es X menos B tau 0 menos beta R y Z todo dividido R. ¿Qué es lo que hice acá? Beta apunta solo en X. ¿Sí? Entonces, resté en X beta, pero le puse el R porque tiene este R dividiendo, para sacar factor común R. ¿Está bien? Es complicada la cuenta, pero síganme. Agarran explícitamente tau 0 y R. Los tenemos acá. Tau 0 es esta función del espacio-tiempo. R es esta función del espacio-tiempo. La enchufan acá adentro y aunque parezca raro, se simplifica un montón. Me queda que n menos beta es igual a X menos B T y Z todo dividido R.
donde ahora sí tengo todos los elementos, ¿no? Porque acá tengo algo que es una función del espacio-tiempo arriba, abajo tengo R, que lo dejé expresado así, pero R es todo este choclito de acá. ¿Sí? Bien, ¿qué más me falta? Sí, exacto. Acuérdense la primera parte, que es lo que queremos calcular, que es para una velocidad constante, sin aceleración. Era esto. Sobre gamma cuadrado, 1 menos beta por n al cubo, dividido R cuadrado. Todo esto, con ret estoy diciendo en el tau 0, en el tau retardado. ¿Sí? Ya tenemos R. Bien. Ya tenemos n menos beta. Bien. Nos falta 1 menos beta por n. ¿Sí? Acuérdense que n, habíamos dicho que era x menos b, tau 0, y z sobre r. Si proyecto esto contra la velocidad está solo en x. ¿Sí? O sea que n por beta me queda beta por x menos b, tau 0, dividido r. ¿Sí? Si hago 1 menos eso, me queda r menos beta x más beta b tau 0 dividido r. Agarro y del pizarrón anterior me busco quién era r como función del espacio-tiempo, y me busco quién era tau 0 como función del espacio-tiempo, y lo enchufo en ese numerador. ¿Sí? Y llego a una expresión bien compacta, que es d el numerador me termina dando d dividido gamma, donde d era la raíz cuadrada esa que estaba omitiendo escribir. ¿Sí? Entonces terminen de copiar esa expresión y hacemos un resumen de todas las cuentas que hicimos. ¿Está? Entonces, ahora sí tenemos todos los elementos para escribir el campo eléctrico. Dejo acá otra vez expresada por limitación de pizarrones. La expresión del libro, digamos, si quieren. Entonces, resumiendo, dijimos, habíamos llegado a qué? N menos beta era x menos bt y z dividido r. ¿Sí? 1 menos beta por n, producto escalar, era d dividido gamma r, donde d era la raíz cuadrada de gamma cuadrado, x menos bt al cuadrado más i cuadrado más z cuadrado, todo dividido gamma r. ¿Sí? En principio, para completar todo, debería expresar explícitamente quién es r. Pero si se fijan, todos los r's acá se cancelan, porque n menos beta tiene un 1 sobre r. Acá tengo un r cuadrado y acá tengo 1 menos beta por n que tiene 1 sobre r, que va al cubo. ¿Está? Entonces el cubo de arriba me cancela el 1 sobre r y el r cuadrado de acá. ¿Sí? Entonces enchufo todo ahí adentro.
y obtengo explícitamente E por gamma X menos BT y Z a la 3 medios. Y es el campo eléctrico de una partícula que se mueve a velocidad constante. ¿Sí? ¿Campo magnético de dónde viene? Si miran la expresión de los potenciales de Linear-Vickers, es hacer la normal n por este campo eléctrico. ¿Está? El producto vectorial. No lo voy a escribir explícitamente, no vale la pena. ¿Sí? Fíjense, si yo tomo v corta, que es velocidad, igual a 0, obtengo el potencial de Coulomb. ¿Estamos todos de acuerdo? Si pongo v corta igual a 0, gamma es igual a 1, gamma es igual a 1, y me queda el vector x y z. El límite cuando v es igual a 0 me queda e gamma x y z dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Ah, el gamma es igual a 1. Esto es campo eléctrico de Coulomb. ¿Sí? Entonces, hagamos el ejercicio, porque eso también nos permite practicar cosas de la guía pasada. Agarrar el campo eléctrico de Coulomb y hacer una transformación de Lorentz para llevarlo a un sistema de referencia donde yo veo una partícula que en vez de estar quieta se está moviendo a velocidad v. ¿Sí? Bien. Y deberíamos obtener esto de acá, si hacemos las cosas bien. ¿Está? Entonces, este sistema de referencia auxiliar que voy a usar ahora, que es el sistema de referencia donde la partícula está quieta, es el que yo voy a llamar el sistema de referencia primado. De manera tal de que las variables no primadas van a ser mi punto de destino, que es el campo eléctrico anterior, que es el campo que se ve cuando la partícula se mueve con velocidad v en la dirección x. ¿Sí? Entonces, se supone que mi campo eléctrico primado, escrito en sus variables primadas, debería tener la siguiente pinta. ¿Sí? Es el campo eléctrico asociado a una carga puntual que viene de un potencial coulombiano. Entonces, acuérdense la lección en la cual insistí mucho en las clases de relatividad. Yo sé que el campo electromagnético transforma, ¿sí? Se mezcla entre sí, qué sé yo, con ciertos coeficientes de manera lineal, pero a su vez, al interior del campo eléctrico en su expresión explícita, tengo que transformar las coordenadas. ¿Sí? ¿Está? Bien. Entonces, acuérdense no, estoy usando primado como el sistema, mi sistema de referencia auxiliar, donde la partícula está quieta, y voy a bustear ese campo para llegar al campo original que tenía en el pizarrón anterior. ¿Está? El primado es el campo de Coulomb. Es el campo que ves ahí, el campo de Coulomb. Estoy viendo una partícula quieta, estoy ahí, quieta. Claro. Estoy en el sistema. Claro. Sí, tal cual. ¿Está bien?
¿Por qué estoy diciendo que ese es el primado? Porque bueno, porque como ya escribí el otro no primado, y yo quiero llegar al otro, digo, parto del primado para ir al no primado. O llámenlo el sistema de referencia 2 para llegar al sistema de referencia original, el 1, no sé, como el nombre que le guste. ¿Está? Pero bueno, nuestras reglas de transformación las podíamos descomponer, acuérdense, entre paralelo y perpendicular. Campo eléctrico paralelo no transformaba, y el perpendicular, el nuevo campo perpendicular, que en este caso es el no primado, el nuevo campo perpendicular, ¿sí?, es gamma por el viejo campo perpendicular más el viejo campo magnético perpendicular. ¿Sí? Pero en el sistema de coordenadas viejo, que es este, no hay campo magnético, ¿no? O sea, B' es igual a 0. Estoy con una partícula quieta, no produce campo magnético. ¿Sí? O sea que esto es 0. ¿Cuál es la componente? Si el boost que voy a hacer es un boost en X, ¿cuál es la componente paralela al boost de los campos? La componente X. Y las perpendiculares la Y y la Z. ¿Sí? Entonces, mirándolo de arriba, lo que estoy diciendo es EX es igual a E'X, EI es igual a gamma por EI, E'I, EZ es igual a gamma por E'Z. O sea, como regla de transformación de los campos, lo único que me dice mis reglas que ya conocíamos, reglas para el campo electromagnético, es multiplicar por gamma las dos componentes transversales al bus que estás haciendo. ¿Sí? Ahora, como insistí ya otra vez, no solamente tengo que hacer eso, además tengo que cambiar al interior de estas expresiones las coordenadas primadas por las coordenadas no primadas. ¿Sí? Entonces, escribamos las coordenadas primadas en función de las no primadas. ¿Sí? O sea, escribamos Zt', X', Y' y Z' como función de T, X y Z. ¿Sí? Bueno, como yo voy a hacer un boost en X, seguro que estas dos no cambian. ¿Sí? Sí, para poder llegar al campo anterior. Acordate que el campo que obtuvimos antes, a partir directamente usando la expresión del linear Descartes, era el de una partícula que se movía en X. Entonces yo quiero reproducir ese resultado. Bien, como verán, no escribí los signos. ¿Sí? Escribí la transformación de Lorentz típica, pero tengo que decidir bien quiénes son los signos. ¿Sí? Entonces, les digo cómo lo razono yo, y de hecho lo estoy razonando en este momento porque lo tengo escrito acá, pero todavía no lo miré, no me acuerdo cómo era. A ver, la expresión típica que uno ve de la transformación de Lorentz de un sistema nuevo respecto a un sistema viejo es con los signos menos. ¿Sí? Pero esa es la transformación donde el nuevo sistema de referencia se mueve a una velocidad v respecto al viejo sistema de referencia. Y yo lo que quiero en realidad es al revés. Yo quiero que el nuevo sistema de referencia se mueva a una velocidad menos v respecto al viejo sistema de referencia, porque quiero que una partícula que en el viejo sistema de referencia estaba quieto, en el nuevo sistema de referencia se esté moviendo con velocidad v. ¿Sí? Entonces hay como un doble signo menos ahí dando vuelta o triple, y hay que entender si es doble o triple. Yo me quiero ir a un nuevo sistema de referencia donde... Ok, entonces las coordenadas nuevas respecto de las viejas se van a escribir, la transformación es con signo más. Pero yo acá quiero escribir las viejas en función de las nuevas. Entonces nuevamente con signo menos. ¿Se entiende? Bien. La típica transformación que uno hace, que uno escribe, es con signo menos, ¿no? Esa es la transformación que te dice cómo son las coordenadas de un nuevo sistema de referencia respecto a uno viejo, cuando el nuevo sistema de referencia se mueve con velocidad v, en la dirección X, por ejemplo, respecto al viejo. ¿Sí?
Pero yo lo que quiero es la situación inversa. Yo quiero que mi nuevo sistema de referencia se mueva con velocidad menos v respecto al viejo. Porque quiero que una partícula que en el viejo está quieta se mueva a velocidad v en el nuevo. ¿Está? O sea, yo te estoy viendo a vos acá, estás quieta. Me quiero poner en un sistema de referencia donde vos te muevas a velocidad v para allá, yo me tengo que ir para atrás. Mi sistema de referencia tiene que moverse para el otro lado. ¿Está? ¿Se entiende eso? No sé si vieron mi interpretación relativista en la cámara. Bueno, entonces, si yo quiero escribir mis nuevas coordenadas en función de mis viejas, como estoy haciendo lo inverso de lo que uno hace normalmente, tengo que ponerle más a las transformaciones. Ahora, si yo quiero escribir no las nuevas en función de las viejas, sino las viejas en función de las nuevas, necesito un signo adicional y por eso va menos. ¿Entendés? ¿Está? Bien. Entonces tengo todos los ingredientes. Tengo los nuevos campos X, Y y Z que se escriben como igual o con un factor gamma, dependiendo de qué componente estoy mirando de los viejos, pero a su vez, esta dependencia espaciotemporal la tengo que cambiar usando estas transformaciones. ¿Sí? La transformación del tiempo es al pedo. Sí. Sí. Las nuevas en función de las viejas típicamente va con un menos. En los casos donde eso significa que el nuevo sistema de referencia se mueve a velocidad v respecto al viejo. Yo lo que quiero hacer es un boost al revés, porque yo quiero que el nuevo sistema de referencia se mueva a velocidad menos v respecto al viejo. Entonces, en ese caso, las nuevas se escriben con un signo más respecto a las viejas. Pero yo estoy queriendo escribir la inversa de eso. Yo quiero escribir las viejas en función de las nuevas. Entonces hay otro signo de vuelta. ¿Tá? Entonces, partí de un menos y es otro menos y otro menos. ¿Tá? Está, bien. Fíjense que la primera relación no me sirve para nada, porque la dependencia acá, nada depende del tiempo del potencial de Coulomb, ¿no? Depende de X' y Y. Dice, me sirve esta, esta y esta. ¿Sí? Entonces hago eso. E sub X es igual a E sub X', ¿sí? Porque la componente paralela no cambia. Entonces tengo que agarrar la componente de sub X de antes y cambiarle las coordenadas. ¿Sí? La coordenada, arriba era E por X, la componente X. Y X ahora lo tengo que cambiar por X gamma por X menos B por T. Esa es la transformación que habíamos escrito acá. ¿Sí? Todo dividido, acá tenía la raíz cuadrada de X' cuadrado más Y' cuadrado más, la raíz cuadrada no, la 3 medios. Era X' cuadrado más Y' cuadrado más Z' cuadrado. Y' no transforma, Z' no transforma, y X' transforma como gamma por X menos B por T. O sea que eso es gamma cuadrado, X menos B por T al cuadrado, más Y cuadrado, más Z cuadrado, toda la 3 medios. ¿Sí? Esta es la componente X. ¿Eh? Esto es D al cubo, sí, es la expresión D al cubo que habíamos visto antes. Esta es la componente X. La componente Y, vimos que entre el viejo y el nuevo había un factor gamma que tenía que poner adicional, por delante de todo, y además tenía que transformar las coordenadas. Ahora, el numerador iba a la coordenada Y', que Y' no transforma. Y bueno, acá abajo tenía lo mismo, que ya lo transformé. Y lo mismo con Z. Sacando factor común este gamma. Y es exactamente la expresión que habíamos obtenido por el otro camino. ¿Está? La primera gamma viene de acá arriba, en el numerador había un X, ¿sí? Y lo transformé por, perdón, había un X'. Lo transformé por la transformación de X', que es gamma por X menos B por T.
En las otras dos, viene de que las componentes transversales del campo, acordate, se transformaban con un factor gamma. ¿Está bien? Pero se combina todo para que justo todas tengan un gamma. Una porque transforma las coordenadas y el otro porque transformamos los campos, pero no importa. ¿Cómo? ¿Esto decís? Ah, ok. Perdón. Bueno. Pero ahora, entonces ya está. Partículas moviéndose en X, la parte del campo de velocidad ya la pudimos calcular de manera exacta, bien general. Pudimos chequear que ese resultado es consistente con lo que nosotros esperábamos de un campo, de una partícula que se está moviendo a velocidad constante, pero a nosotros nos dicen, bueno, en realidad esta partícula entra en un capacitor, y si bien no se desvía su trayectoria porque ese capacitor es muy cortito y esta partícula viene muy rápido, es ultrarrelativista, lo que vos quieras, pasa por ahí y ahí siente una fuerza, ¿sí? Debido a la presencia de un campo eléctrico externo del capacitor que le hace una fuerza. Entonces, eso va a generar una aceleración que me va a generar un campo eléctrico del segundo tipo, ¿sí? El campo que es proporcional a la aceleración, que es el que genera radiación, emite una potencia, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en esa segunda parte del problema, ¿sí? Entonces, una expresión que venía de un ejercicio anterior de la guía, que si uno agarraba la fuerza de Lorentz, ¿sí? Que me decía cuánto valía m por la derivada del momento respecto del tiempo, y eso lo escribía como la derivada de esta parte del momento por la derivada de la velocidad, etcétera, lo separaba, que yo proyectaba, es algo que lo hicieron en la clase pasada, digamos. Uno llegaba a la ecuación dinámica para una partícula, que al descomponer el lado izquierdo de esa manera que les dije, y pasándolo del lado derecho, uno llegaba a esto. ¿Sí? Por otro lado, uno tiene que, cuando una partícula está acelerada, la potencia instantánea, ¿sí?, de radiación que emite, se puede calcular bien en general. Tiene una expresión relativista que sorprendentemente no es tan complicada como uno esperaría. Y esto se reduce a la fórmula del Larmor en el caso no relativista. ¿Sí? A bajas velocidades, esto tiene esta pinta. ¿Sí? O sea, dada una partícula cargada que emite un campo de radiación como el que estuvimos viendo antes, la potencia instantánea de radiación del campo electromagnético que uno puede ver en el infinito, tiene esta pinta. ¿Sí? La energía que pierde esa partícula, o que uno puede llegar a medir, es, si quieren, la integración en el tiempo de esta potencia. ¿Está bien? Entonces, primero fíjense lo siguiente, vamos a estudiar qué pasa cuando yo aplico un campo eléctrico, que es la situación que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, supónganse por un segundo que uno no tiene campos magnéticos, ¿sí? Entonces, uno tiene un campo eléctrico en un determinado instante del tiempo, ¿sí? Y le gustaría entender cómo queda esta fórmula de potencia en dos situaciones: cuando el campo eléctrico que está aplicando es perpendicular, como en la situación del problema, o cuando el campo eléctrico es paralelo a la trayectoria de la partícula. ¿Ah? ¿Qué podría pasar? Digo, no sé, viene mi partícula y la meto en una región donde hay un campo eléctrico paralelo a la trayectoria de esa partícula. Es el caso opuesto al de recién. ¿Sí?
Veamos el caso paralelo, ¿sí? Por un segundo. Vamos a suponer que en un instante del tiempo tengo un campo eléctrico que es paralelo a la velocidad de mi partícula. ¿Sí? Supónganse que escribo beta, una cierta magnitud de velocidad por un versor beta, que es la dirección de la velocidad. ¿Sí? De manera que mi campo eléctrico será una cierta magnitud, pero que apunta, como dijimos que era paralelo, apunta en la dirección de la velocidad. Entonces, si yo voy a la expresión de arriba, tengo que m gamma por x dos puntos es igual a E por... Tengo el campo eléctrico, que es E, la dirección beta, y tengo la proyección de la velocidad en el campo de beta en el campo eléctrico por beta, ¿sí? O sea que esto me va a dar beta cuadrado por lo mismo que acabo de escribir. ¿Sí? Entonces saco factor común el versor B y el campo eléctrico, me queda 1 menos beta cuadrado, y 1 menos beta cuadrado es 1 sobre gamma cuadrado. ¿Está? Entonces llegaría a que la aceleración, de acá podría sacar que la aceleración, o si quieren directamente voy a escribir, en vez de la aceleración voy a escribir beta punto. Beta punto es la aceleración dividido C, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo aplico un campo eléctrico paralelo a la trayectoria, en un cierto instante del tiempo, en ese instante del tiempo, la aceleración que siente la partícula debido a ese campo eléctrico también es paralelo a su trayectoria. ¿Está? O sea, lo está haciendo, lo quiere hacer acelerar más. ¿Sí? Esa es la 3, esto de acá. Que es importante ese 3. ¿De dónde viene ese 3? Que me quedó peor todavía cuando lo quise corregir. Es un gamma a la 3. ¿De dónde viene ese gamma a la 3? Un gamma viene de este lado izquierdo de la ecuación y el otro gamma viene de que acá me queda 1 menos beta cuadrado, que es 1 sobre gamma cuadrado. ¿Está? Entonces, vayamos a la expresión de potencia. Fíjense que acá tengo un gamma a la sexta multiplicando todo afuera. ¿Sí? Tengo beta punto al cuadrado y tengo beta, producto vectorial beta punto. Beta apunta en la dirección beta. Beta moño, beta techo. Pero la aceleración también apunta en esa misma dirección, es paralela. Entonces el producto vectorial de la velocidad y la aceleración es 0. O sea que el segundo término no aparece en esta expresión. Y tengo este gamma a la sexta, que cuando haga este beta punto al cuadrado, con este gamma al cubo, se me va a cancelar. ¿Sí? Entonces, la potencia que irradia va a tener esta pinta. ¿Sí? Se me canceló ese factor gamma completamente. ¿Está? Como observación, fíjense que la potencia que irradia esta partícula, debido a que está en presencia en un cierto instante, en un campo eléctrico paralelo a ella, esa potencia es inversamente proporcional a la masa de la partícula. ¿Sí? Estamos viendo acá. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que partículas más livianas emiten mucha más radiación que partículas más pesadas. ¿Ah? Lo cual es interesante. ¿Sí? Digamos, entre las millones de razones por las cuales, por ejemplo, en el LHC se usan protones y no electrones directamente, hay miles, hay 1000 razones. Pero usar protones tiene desventajas grandes cuando querés hacer física fundamental, porque el protón es una partícula bastante complicada, con un montón de estructuras ya de por sí, formada por quarks y qué sé yo. Con lo cual, si vos la querés chocar y romperla todo lo que vos puedas para estudiarla, ya de por sí vas a hacer un montón de ruido, de fenómenos cromodinámicos, etcétera, porque tiene una estructura. Un electrón es una partícula mucho más elemental. Capaz que tendría más lógica estudiar el electrón y chocarlo a muy alta velocidad a ver qué puedo lograr.
Sin embargo, de vuelta, insisto, entre las miles de razones por las cuales es una cagada hacer chocar electrones, es que tienen mucha menos masa que los protones, y por lo tanto irradian mucho más cuando los aceleras. ¿Ah? De vuelta, no estoy explicando por qué el LHC es de protones, ¿no? Estoy diciendo, si empezás a sumar factores, este es un factor que le juega en contra a las partículas livianas para estudiar acelerador de partículas. Sí. La masa ahí tiene que estar al cuadrado. ¿Sí? Porque va la aceleración al cuadrado y de la expresión de aceleración es de donde tengo la masa. Bien. Ahora supónganse la situación contraria. Supónganse que, en principio, que yo le aplico un campo eléctrico perpendicular a la partícula, a la trayectoria de la partícula. ¿Sí? O sea, vamos a suponer, digo por simplicidad, vamos a suponer que un campo eléctrico perpendicular en un cierto instante al menos es perpendicular a la trayectoria de la partícula. Ese es el caso del ejercicio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y al igual que en las coordenadas del ejercicio, voy a decir que, bueno, tengo una velocidad en X y un campo eléctrico en Y. Si van a la ecuación que me dice cómo es la aceleración de la partícula, m gamma x2 puntos, etc., ¿se acuerdan que tenía dos términos? Bueno, si quieren lo escribo precisamente. Descartando el campo magnético, que no lo tenemos, esta expresión de acá tenía dos términos, este y este. ¿Se acuerdan? En este caso de acá, donde el campo eléctrico es perpendicular a la trayectoria de la partícula, esto de acá es cero. ¿Sí? Entonces, con esta elección particular del campo eléctrico, tenemos, por lo tanto, que beta punto tiene esta pinta. ¿Sí? Ahora, así como este término de acá se me anuló, hay un término que yo había tirado antes en la potencia que no se me anula. Acuérdense que la potencia era la aceleración al cuadrado menos el cuadrado del producto vectorial entre la velocidad y la aceleración. Y ahora el producto vectorial entre la velocidad y la aceleración es no nulo. ¿Sí? Producto vectorial entre la velocidad y la aceleración es hacer esto por esto. ¿Sí? X producto vectorial Y me da en Z. ¿Sí? Entonces la potencia, acuérdense, va a tener eso era un coeficiente, gamma a la sexta, aceleración al cuadrado menos el producto vectorial al cuadrado. ¿Sí? Cuando haga esto al cuadrado menos esto al cuadrado, me aparece un 1 sobre beta al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, hagámoslo explícitamente. Beta punto al cuadrado menos el producto vectorial de beta con beta punto al cuadrado es factor común e cuadrado dividido m cuadrado c cuadrado gamma cuadrado por, tengo 1 menos beta al cuadrado. ¿Sí? 1 menos beta al cuadrado es 1 sobre gamma al cuadrado. O sea que esto me quedó e cuadrado dividido m cuadrado c cuadrado gamma a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Y la expresión de la potencia era un coeficiente gamma a la sexta por esto de acá. Entonces gamma a la sexta dividido gamma a la cuarta me queda gamma al cuadrado. Entonces la potencia ahora me va a quedar
m al cuadrado. ¿Sí? Si yo pienso en el problema que nos planteó hoy el ejercicio, y me preguntan cuánta es la energía que irradia esa partícula, bueno, la respuesta va a ser esta potencia por el tiempo durante el cual la partícula está sometida a este campo eléctrico. ¿Está bien? Porque es un campo eléctrico constante que no depende del tiempo. O sea que la energía va a ser la potencia por el tiempo. ¿Sí? Si esta expresión dependiera explícitamente del tiempo en algún caso, debería integrar la potencia en el tiempo, pero como no depende del tiempo, es la potencia por el tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo está la partícula dentro de esa región? Bueno, ¿cuánto? L sobre B, ¿no? El largo del capacitor dividido la velocidad. Entonces, bueno, ya está, la respuesta de ese problema es esa. Pero, digamos, hice el caso anterior, que era el caso paralelo, para justamente observar lo siguiente. La diferencia entre esta potencia instantánea y la anterior, que yo había visto recién, que habíamos visto recién, es un factor gamma cuadrado. ¿Sí? Y gamma cuadrado es algo que es mayor o menor a 1. Mayor a 1. ¿Tá? O sea que una partícula irradia mucho más cuando la estás acelerando perpendicular a su trayectoria que paralela a su trayectoria. ¿Tá? Entonces, de vuelta, a la hora de construir, por ejemplo, un acelerador, desde el punto de vista de las pérdidas de energía que tenés por radiación, ¿qué te conviene, un acelerador lineal o un acelerador sincrotrónico? Lineal es el que está acá en Constituyentes. Es un acelerador lineal. La torre, la pueden ver desde la General Paz. Sí, estándar. Dejás caer una partícula y se acelera por gravedad. Si está cargada, irradia. Pero esa partícula se está acelerando en la dirección de movimiento. Es el que irradia menos. ¿Tá? El sincrotrónico, tipo el LHC, que es un círculo de 27 kilómetros de diámetro. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El Tandar, sí, está en Constituyentes. En General Paz, casi llegando a San Martín, por ahí, ¿no? Pasando la Torre de Gas, ahí al toque a la derecha hay una torre. ¿Cómo? No escuché. Al lado de Tecnópolis, claro. ¿Qué cosa te sorprendió? Ah, ok. El LHC es un acelerador circular. Vos a la partícula, además de que la tenés que hacer moverse cada vez más rápido, la tenés que hacer doblar todo el tiempo. Con campos electromagnéticos van controlando su trayectoria. Pero al hacerla doblar, le estás imprimiendo una aceleración que es perpendicular a su trayectoria. Entonces, por culpa de ese factor gamma cuadrado, irradia mucho más. Pero ¿cuál es la ventaja de tener algo circular comparado con algo lineal? Claro, algo circular es cíclico, le puedes meter bomba, y sí, si no tenés que construir algo de que mida 4.000 kilómetros para darle tanta bomba. Entonces, bueno, los factores que van pesando en ese sentido. Bien, entonces, lo de la potencia que irradia en nuestro problema ya está, ¿no? Es esto, es P por el largo del capacitor dividido la velocidad, eso ya lo tenemos. ¿Sí? Nos interesa calcular el campo de radiación, el campo eléctrico de radiación. En el punto, acuérdense el problema, era nuestro capacitor así, producía un campo eléctrico constante así, y queríamos pararnos en un punto menos x0 acá, y un punto x0 acá. ¿Sí? Nuestra partícula viene así, estos puntos x0 y menos x0 están lo suficientemente alejados, ¿sí? Y queremos ver cómo se ve el campo de radiación en este punto y en este punto. ¿Sí? Entonces, campo eléctrico de radiación. ¿Cómo hacemos? Bueno, agarramos la expresión del campo eléctrico que teníamos original bien general y nos concentramos en el segundo término. ¿Sí? Segundo término era, o sea, el campo de radiación. Bueno, no me hagan escribir radiación en todos lados. Es el campo de la parte de radiación, el segundo término.
era un poquito más complicado que el primero. Había que hacer un par de operaciones más. Pero todos los objetos que aparecen acá adentro ya los definimos, ya los calculamos, vimos cómo son, etc. Sí, ya sabemos quién es R, cómo es R en el tiempo retardado, digamos. Ya sabemos quién es el versor n en el tiempo retardado. Ya sabemos este producto escalar. Ya sabemos la diferencia entre n y beta, cómo se escribe. Bueno, hay que agarrar eso y enchufarlo. Pero encima nosotros lo queremos en un caso más fácil, porque nosotros queremos, en el punto x6 menos x0, que está en la trayectoria de la partícula se está moviendo en i igual a 0 y z igual a 0. O sea que yo voy a evaluar todo en i igual a 0 y z igual a 0. Y me interesará estudiar los casos x igual a más menos x0. ¿Está? Entonces, en algún sentido es más sencillo que lo que hicimos hoy más temprano. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, el bicho que habíamos llamado R, que era beta gamma cuadrado x menos bt. Estamos evaluando la parte de radiación en estos dos puntos que me pide el ejercicio. ¿Está? ¿Por qué? No, la expresión general es un quilombo, pero... ¿Eh? ¿Con qué otra parte? ¿Cómo que no lo hicimos? Y pensá que el problema es lo que hicimos, es una partícula moviéndose en X, con velocidad, v en X. Ya está. Es lo mismo que estuvimos toda la primera parte de la clase, lo resolvimos de dos maneras distintas. Aunque no te lo dije, porque yo te dije, vamos a calcular un campo. Bueno, pero es eso. Sí. Ah, no, bueno, agarrá esa expresión y evaluala. No es tan importante. Lo interesante es ver el campo de radiación, cómo cambia. ¿Está? Decía, R era esto, más gamma por la raíz cuadrada fea, pero cuando pongo i igual a 0 y z igual a 0, la raíz cuadrada fea se vuelve gamma por módulo de x menos b por t. ¿Sí? Fíjense que no está dicho que x menos b por t sea mayor a 0, pues justamente va a depender del punto de observación. ¿Está? Y en efecto, cuando lo mire del lado izquierdo, x menos bt va a ser negativo, y cuando lo mire del lado derecho, x menos bt va a ser positivo. Bien. Si agarran la expresión que teníamos para... Perdón. La expresión que teníamos para eta era x menos beta o 0 todo dividido R en x versor más otras cosas en i y z, pero en i y z eso es 0, en i igual a 0, z igual a 0. Y tau 0 tiene su expresión complicada, pero que se simplifica, por ahora lo dejo escrito explícitamente así. Si agarran n menos beta y lo evalúan en i igual a 0 y z igual a 0, obtienen también algo más sencillo, que es esto de acá. Acuérdense que 1 menos beta por n, que es otra cosa que necesito, se podía escribir como d dividido gamma r, donde d era esa raíz fea, qué sé yo, pero eso evaluado en i igual a 0 y z igual a 0, se simplifica bastante y es módulo de x menos b por t dividido r. Entonces voy a empezar a evaluar, voy a agarrar n menos beta y lo voy a multiplicar por beta punto.
¿Cuánto vale beta punto? Lo habíamos sacado, ¿no? Estamos en la situación donde tengo un campo eléctrico perpendicular a mi trayectoria, habíamos sacado cuánto valía beta punto. Déjenme por ahora llamarlo A dividido C en I. ¿Está? A es la aceleración dividido C en I, donde A en realidad es la carga eléctrica por el campo eléctrico dividido M, gamma, qué sé yo. Lo que habíamos calculado hace. Por ahora lo dejo como A dividido C. ¿Eh? Sí, bien. Entonces, vamos explícitamente, tenemos que hacer esto, producto vectorial con esto, que ya lo podemos hacer en esta página. Sería esto, producto vectorial con esto, que me queda X menos BT por A dividido C por R en Z versor. Esto sería N menos beta producto vectorial beta punto. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Estoy evaluando esto, ¿no? Primero hice el producto vectorial de n menos beta con beta punto. X producto vectorial Y me da algo en Z. Bien. Ahora tengo que hacer n producto eso que acabo de calcular. ¿Sí? N producto vectorial n menos beta producto vectorial beta punto. Bueno, lo de adentro me había dado en Z, n está en Y, no, n está en X, X por Z es menos Y, o sea que me da todo eso, me queda menos X menos B tau 0 por X menos B por T por A dividido C por R cuadrado en Y. Acuérdense que tau 0 no es cualquier cosa, tau 0 es una función de X, Y, Z y T. En este caso Y y Z los pongo a 0. ¿Sí? Pueden mostrar ustedes explícitamente que X menos B tau 0, usando esa expresión original que habíamos calculado para tau 0, pero poniendo Y igual a 0 y Z igual a 0, pueden mostrar ustedes que X menos B tau 0 es igual a gamma cuadrado, X menos B por T, por 1 más S por beta, donde S, lo voy a arrastrar un poco, es el signo de X menos B por T. ¿Está? La cuenta es inmediata, agarran tau 0, la expresión con las raíces, toda la cosa que teníamos, hacen X menos B por eso, y ponen Y igual a 0 y Z igual a 0. En un momento te queda un módulo que lo puedes acomodar de esta manera en función de este signo. ¿Está? Bien, entonces ahora sí, enchufo esto dentro de la expresión de campo eléctrico que va dividido por 1 menos beta por n elevado a una potencia, el R, qué sé yo, bla, bla, y llego a que el campo eléctrico es menos C por A, gamma cuadrado, sobre C cuadrado, en inversor, ¿sí? Pero ahora recuérdenme ustedes quién era la aceleración. La aceleración debido a este campo eléctrico. E chica por E grande.
No. MC gamma, ¿no? Bueno, esperen que lo voy a buscar porque hay polémica. El gamma cubo era de la paralela, este es perpendicular, ¿no? Y las potencias de C ni me las acuerdo, esperen que las busco. No hay ninguna C, ¿no? Bien, entonces este A tiene un 1 sobre gamma, que me cancela un gamma de acá, ¿sí? ¿No? Y acuérdense que gamma es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado, que esto también se puede escribir como 1 sobre la raíz de 1 más beta por la raíz de 1 menos beta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Separé 1 menos beta cuadrado en sus factores y pude separar la raíz porque 1 más beta y 1 menos beta son mayores a 0. ¿Está? Entonces escribo eso explícitamente. Y juego con esto. Fíjense que acá tengo 1 más S beta. O sea que puedo tener 1 más beta o 1 menos beta según cuánto vale ese signo. ¿Sí? Entonces tengo 1 más beta o 1 menos beta dividido la raíz de 1 más beta por raíz de 1 menos beta. Entonces algo a la potencia 1 dividido algo a la potencia 1 medio. ¿Está? Entonces me va a quedar la raíz de eso arriba dividido la otra raíz abajo. ¿Y cuál me va a quedar arriba y cuál me va a quedar abajo? Va a depender del signo S. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, me queda aquí el campo eléctrico. ¿Cómo? No, depende, fíjate. Si ese fuera positivo, tengo 1 más beta dividido estas dos raíces. El 1 más beta dividido la raíz de 1 más beta me queda la raíz de 1 más beta arriba y la raíz de 1 menos beta abajo. Ahora, si este signo es negativo, tengo 1 menos beta dividido la raíz de 1 menos beta, me queda la raíz de 1 menos beta arriba y la raíz de 1 menos beta abajo, o sea, al revés. Ah, correcto. Sí, tal cual. Bien, entonces mi campo de radiación, en la línea I igual a 0, Z igual a 0, es esta expresión de acá, donde obviamente me terminó todo dependiendo de este signo S, que es el signo de X menos B por T. ¿Sí? Como les decía antes, si yo estoy en un punto más X0, acuérdense que este campo de radiación solamente es válido cuando este tipo está ahí adentro del capacitor. ¿Sí? Si yo me paro en puntos que están afuera del capacitor, no es difícil ver que si estoy en el punto derecho, X menos B por T es siempre positivo, y si estoy en el punto izquierdo, X menos B por T es siempre negativo. ¿Se convencen todos de eso o lo que quieren que lo veamos? Sí, o sea, es fijarte, a ver, X puede valer X0 o menos X0. Y el tiempo, bueno, el tiempo entre qué y qué va, ¿sí? Yo estoy planteando que T igual a 0 es cuando la partícula está en el centro. O sea que el tiempo va entre un número negativo que sería menos L dividido 2B0, menos L dividido 2B, hasta L dividido 2B. Me fijo en esa variación temporal, en ese intervalo temporal, y con X igual a o X0 o menos X0, el signo de esta cosa, y chao. Ahí veo que efectivamente es positivo para el lado derecho, para el punto derecho, y es negativo para el punto izquierdo. Sí. A la derecha decís vos.
Bueno, a la izquierda sí. No, a la izquierda es negativo eso. Ah, ok. No se me pareció confusa la manera de expresarlo, pero está bien, ¿no? Ok. Perfecto. Ok. Salvo que esté metido dentro del capacitor, porque en ese caso va a depender de qué lado me quedó la partícula en el instante que estoy mirando. ¿Me entendés? Si yo estuviera parado dentro del capacitor mirando este problema, y no en los puntos exteriores, la partícula en un momento va a estar a mi izquierda y luego va a pasar a mi derecha. Y ese signo se va a dar vuelta, ¿me entendés? Claro, los puntos exteriores. Bien. Entonces, bueno, convencido de que en los puntos exteriores del lado derecho este signo de acá es positivo y del lado izquierdo ese signo es negativo, llegamos a que mi campo eléctrico en X igual a X0, 0, 0, ¿no? O sea, en la línea I igual a 0, Z igual a 0 y en un punto a la derecha, el signo S es positivo, entonces me queda la raíz de 1 más beta dividido la raíz de 1 menos beta, 1 dividido el módulo de X0 menos B por T, y si me paro en el punto X igual a menos X0, o sea, del lado izquierdo, entonces me queda todo el mismo coeficiente, pero estas dos cosas me quedan dadas vuelta, me queda la raíz de 1 menos beta dividido la raíz de 1 más beta. Y acá dividido el módulo de X0 más B por T. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo intentara, ahora graficamos si quieren, pero hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, este factor que va como 1 dividido, ¿no? Si yo miro el que está del lado derecho, este factor de alguna manera me está diciendo la distancia entre mi punto y el lugar donde está la partícula. ¿Sí? Y ese factor se va haciendo cada vez más chiquito, porque la partícula, como yo estoy del lado derecho, se está acercando a mí. Entonces, al hacerse cada vez más chiquito, como va uno sobre eso, se va agrandando. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de este factor, a medida que pasa el tiempo, el campo va creciendo. Tiene sentido, porque hay una partícula que está viniendo para mi lado y está más cerca, qué sé yo. Es probable que tenga un campo eléctrico más potente, usando al menos la lógica que uno entiende del campo. En cambio, este factor de vuelta, en el otro caso es al revés. Estoy parando en el punto menos X0 y estoy viendo una partícula que se está alejando cada vez más de mí. Eso lo veo reflejado en que este valor de acá es cada vez más grande y por lo tanto 1 sobre esto es cada vez más chico. ¿Está? Eso por un lado. Ahora por el otro lado tengo este factor que cambió de un lado y del otro. Entonces tengo raíz de 1 más beta, 1 más beta dividido 1 menos beta, y en el otro caso raíz de 1 menos beta dividido 1 más beta. Entonces, antes de graficar el campo, grafiquemos estos dos factores como función de beta. ¿Sí? Beta como mucho puede valer 1, ¿no? ¿Eh? Sí, si quisieras plantear el caso de una partícula relativista cargada, es mucho más complicado. Sí, sin incluir agua. Bueno, acá, digamos, desde el punto de vista de... Bueno, eso quiso ser un punteado y no me salió. Vamos a intentarlo de vuelta. Acá hay una especie de asíntota. Ambas expresiones, esta y esta, en beta igual a 0 parten de 1. Ahora, si se fijan, la expresión de arriba,
Cuando beta tiende a 1, tiende a infinito. De hecho, crece así, asintóticamente, tendiendo a infinito. Creo que terminé de romper el lápiz. Ah, me quedó algo todavía. La otra, en cambio, cuando beta tiende a 1, tiende a 0. Entonces va de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, este factor de acá, el de arriba, justamente para un caso ultra relativista, crece muchísimo. ¿Sí? O sea que el campo eléctrico que yo voy a ver del lado derecho va a ser mucho, especialmente en el caso ultra relativista, va a ser muchísimo más intenso que el caso que yo veo del lado izquierdo. ¿Por qué? Por el fenómeno que hablábamos antes. Del lado derecho yo estoy viendo una partícula que viene hacia mí. ¿Tá? Estoy por delante de la partícula que está acelerando. Y en el otro caso, yo estoy viendo el culo de esa partícula, digamos. ¿Tá? Cuando la veo de frente, voy a ver mucha más radiación que cuando la veo de culo. Sí. ¿Quién me preguntó? No te escuché. Sí, cuando uno lo piensa desde el punto de vista de radiación dipolar es exactamente el fenómeno de los lóbulos que se apuran hacia el frente y no hacia el culo. Pero bueno, digo, ya con esto ya entendimos toda la dinámica de esto, graficarlo no suma mucho. Nada, si graficaran el módulo del campo como función del tiempo, entre los dos tiempos donde este campo de radiación existe, que es cuando está pasando el coso ese, cuando la miro al lado derecho, es un campo que parte de más arriba y encima sigue creciendo a medida que pasa el tiempo, y el otro parte de más abajo. ¿Cuánto más abajo? Bueno, va a depender de a qué velocidad se mueve la partícula y cuánto más grande es este factor o no, pero parte de más abajo y encima se va más hacia abajo, ¿tá? Porque se está alejando. O sea, las dos cosas contribuyen en ese sentido. ¿Qué hora es, che? 6. Hagamos... Tenía la intención de hacer otro ejercicio más, que era cortito, pero si hago eso no voy a dejar ningún tipo de consulta. Y tenía la intención de que de acá a las 7 por lo menos hubiera tiempo de consulta. Entonces, el ejercicio que viene, se lo dejo que lo miren ustedes. Si es un ejercicio que habla de, fíjense, bueno, me está costando mover esto. Lo sumé y ahora no lo puedo desumear. Ahí está. Dice, el cuento dice, una partícula de carga menos 6 masa m gira alrededor de otra mucho más pesada. O sea, imagínense como una especie de un protón y un electrón. El radio de la órbita circular es inicialmente R, donde R podría ser, qué sé yo, el radio Bohr. Calcular el tiempo que tarda la partícula más liviana en caer al centro debido a la pérdida de energía por radiación y calcular el número de vueltas que realiza antes de caer. ¿Sí? Asumir que el movimiento es no relativista y que la energía radiada por ciclo es mucho menor que la energía potencial de la partícula en movimiento circular. Entonces, ¿qué te plantea el problema? Te dice, tenés el problema de una órbita circular, eso es muy fácil, ustedes la saben poner, la saben escribir, con un potencial coulombiano, ¿no? Chao. Encima de órbita circular, ni siquiera es una órbita elíptica, nada complicado, tenés esa. ¿Sí? Tenés encima que la velocidad de la partícula es chica, con lo cual es no relativista. Hasta cierto punto puede llegar a ser válido eso, bien. Ahora, también tenés el hecho, vos sabés que como esta partícula está cargada y está girando, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es que esa partícula debería radiar. Pero si irradia, pierde energía. Y si pierde energía, debería caer a órbitas cada vez más de radio más chico. ¿Sí? Entonces, el problema te plantea, calculame cuánto tarda en caer y cuántas vueltas da para caer. ¿Sí? Pero con las hipótesis de que es todo no relativista, en primer lugar, o sea que la potencia
que uno puede usar, por ejemplo, de radiación, es la que les escribí como la aproximación de la fórmula completa, que era la potencia del Larmor. Por un lado, y por otro lado, asumiendo que en un ciclo que pega, o sea, el tipo en todos los ciclos que pega radia bastante, pero en un ciclo de las 200.000 vueltas que va a pegar, radia poco comparado con la energía potencial que tiene. ¿Está? Entonces, usando esas aproximaciones, te dice que calcules esas dos cosas. Si buscan rápido alguna keyword de esto en inglés y ponen Princeton, está resuelto en un resuelto de electrodinámica de la Universidad de Princeton. Que está bueno verlo cómo lo encaran ahí y todo, porque aporta un montón de información y no solamente resuelve estas dos preguntas, sino que se hace un montón de otras preguntas, como cómo podría ser una aproximación postclásica de esto, o sea, hacer una corrección relativista de esto, etcétera, etcétera. Pero no es un ejercicio que no suma mucho desde el punto de vista de, pues nada, es agarrar ese modelito y encarar bien la aproximación que hay que hacer, no más que eso. Pero sí suma, obviamente, que una vez en la vida, ahora que ustedes vieron radiación, entienden de dónde viene la radiación y cómo se calcula, etcétera, que uno se convenza del problema clásico típico de principio del siglo XX, que era cómo puede ser que digamos, todas las observaciones experimentales muestran que los átomos parecen ser partículas pesadas rodeadas de partículas de carga opuesta livianas orbitando eso, pero que por otro lado la electrodinámica clásica me dice que una partícula que está orbitando algo radia y pierde energía y se debería caer. Y los átomos son estables, no se caen. ¿Tá? Ese es el punto de partida si quieren la mecánica cuántica. Bueno, es esta cuenta. Es la cuenta clásica que te dice, bueno, mirá, la teoría me dice esto, y esta aproximación tiene cierta validez, pero por más que yo corrija la validez de mi aproximación, sigo teniendo el mismo fenómeno, que es que esto cae, no funca. O sea, hay algo distinto que tendría que poder explicar esto. ¿Tá? Y para la clase que viene, supongo que Emilio va a encarar el 5, y con eso ya estaríamos. Así que sí, me tomo 5 de pausa y hago consultas con los que están acá.